La vida no espera, el tiempo no se detiene, y el éxito, el verdadero éxito, no es para los que lo desean, sino para los que lo construyen con sus propias manos, día tras día, acción tras acción, caída tras caída, porque hay una diferencia brutal entre el que sueña y el que actúa, entre el que quiere y el que se obliga a hacerlo. Y sí, uso esa palabra con toda la intención, oblígate. No esperes sentirte listo, no esperes estar motivado, no esperes a que llegue el momento perfecto, oblígate a moverte, porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Admírate por un segundo. Piensa en todo lo que podrías lograr si cada día dieras un paso, no un salto, no una hazaña, solo un paso, pero real, comprometido, constante. La mayoría de las personas se levantan con buenas intenciones y se duermen con excusas. Saben lo que quieren, saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. ¿Sabes por qué? Porque no se han entrenado a obedecer su decisión. Han hecho de la emoción su amo y de la disciplina su esclava. Napoleon Hill lo dijo con claridad: la acción es la medida real de la inteligencia. No lo que piensas, no lo que planeas, lo que haces. Tu mente puede ser brillante, tu visión enorme, tus sueños inspiradores, pero si no los acompañas con acción diaria, todo eso es basura mental. Sueños que se pudren en el limbo de lo no hecho. Y no me importa si te sientes cansado, si tienes miedo, si hoy no es tu mejor día, oblígate, porque eso te forma. Oblígate porque cada vez que lo haces, estás construyendo carácter. Estás moldeando a ese tú que ya no necesita motivación para cumplir su palabra, porque motivarse es fácil cuando todo va bien, cuando hay sol, cuando hay apoyo, cuando tienes energía. Pero, ¿qué pasa cuando nadie te ve? Cuando estás solo, cuando el progreso es invisible, cuando las dudas te rodean. Ahí se ve quién eres. Ahí se ve si estás comprometido o solo entusiasmado. Carnegie, Edison, Ford, Disney, todos ellos tenían un rasgo en común. No esperaban inspiración, la creaban. No esperaban ganas, actuaban con o sin ellas, porque sabían que el mundo no premia al que sueña, premia al que persiste. Y eso es lo que tienes que entender hoy. Si no te obligas, te pierdes. Si no te obligas, te apagas. Si no te obligas, te conviertes en uno más del montón. La mente no está diseñada para hacer lo correcto, está diseñada para hacerlo cómodo. Por eso, debes gobernarla. Por eso debes dominarla antes de que ella te domine a ti. Todos los días tendrás razones para no hacer, pero necesitas una razón más fuerte para hacerlo igual. Y esa razón debe ser interna. No la validación, no el aplauso, no la comparación. Tu visión, tu futuro, tu estándar. Cuando te obligas a actuar, no solo avanzas, te transformas, te haces digno del resultado que estás buscando. Mucha gente quiere más dinero, pero no se obliga a aprender. Quiere más libertad, pero no se obliga a tomar decisiones difíciles. Quiere mejores hábitos, pero no se obliga a incomodarse. Y así pasan los años, deseando, esperando, postergando, y el tiempo no perdona a quien se traiciona. Por eso, hoy te digo, con fuerza, hazlo aunque no quieras. Hazlo aunque tengas miedo. Hazlo aunque no veas resultado inmediato. Hazlo, porque eso te fortalece. Cada paso que das hoy, por pequeño que parezca, es una semilla. Y las semillas no gritan cuando crecen. Lo hacen en silencio. Lo hacen bajo tierra. Por Olohakan, tu progreso es así. Invisible al principio, innegable con el tiempo. Pero solo si actúas. Solo si te obligas. Solo si entiendes que el hábito de la acción vale más que cualquier talento, más que cualquier oportunidad, más que cualquier circunstancia. Porque quien actúa todos los días, inevitablemente se convierte en alguien imparable. Ahora bien, ¿qué pasa cuando fallas? ¿Qué pasa cuando no logras cumplir tu palabra? Te levantas y te obligas otra vez, sin castigo, sin drama, solo con decisión. Porque no se trata de ser perfecto, se trata de ser comprometido. Se trata de no abandonar, se trata de volver una y otra vez al camino. Y para eso, necesitas claridad. ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Qué quieres realmente? ¿Qué parte de ti se niega a vivir una vida mediocre? Conéctate con eso, porque si no tienes una razón clara, no tendrás dirección. Y sin dirección, tu mente te va a sabotear, va a decirte hazlo mañana. Hoy estás cansado, no es que no estás inspirado, es que no tienes tiempo ni tú. Si no estás claro, vas a creerle, pero si lo estás vas a responder. No necesito estar motivado, solo necesito ser coherente y eso
eso cambia todo, porque la coherencia construye confianza, y la confianza interna es lo que separa al que lo logra del que lo intenta. ¿Sabes qué dijo Hill? El mundo tiene el hábito de hacer espacio al hombre que sabe hacia dónde va, pero ese espacio no se abre con pensamientos, se abre con pasos, con acción, con disciplina. Cada día que haces lo que dijiste que harías, estás afirmando tu identidad, estás reprogramando tu mente para que te respete, y cuando tú te respetas, el mundo empieza a reflejar eso. Te respetan más, te escuchan más, te siguen más, pero más importante, tú te crees más. Y cuando tú te crees, lo imposible empieza a parecer lógico. Porque cuando tú te crees, el mundo ya no tiene poder sobre ti. Porque cuando tú te crees, ya no esperas señales, las provocas. Ya no buscas excusas, buscas caminos. Ya no preguntas si puedes. Te demuestras que puedes, pero hay algo que debes entender ahora mismo. La creencia no nace de la teoría, nace del movimiento, nace del hecho de que, aunque tiemblas, avanzas, de que aunque no ves resultados, sigues, de que, aunque todo en ti grita detente, tú eliges empujar un paso más. ¿Y sabes qué pasa cuando haces eso una y otra vez? Tu mente se rinde ante tu convicción, tu duda se arrodilla ante tu determinación, tu cuerpo se alinea con tu decisión, y ahí ocurre la magia, no la magia del resultado inmediato, no la magia del éxito visible, la magia de la transformación invisible. Esa que convierte a un hombre común en alguien peligroso para la mediocridad, en alguien que ya no necesita ser empujado, porque él mismo se enciende todos los días. Eso es lo que estás forjando, un sistema interno que no depende del mundo. Para-upper, una voluntad que no necesita motivación para activarse, una mentalidad que no se deja seducir por la comodidad. Y ahí empieza la verdadera evolución. No es cuando ganas más dinero, no es cuando tienes más seguidores, es cuando por primera vez te das cuenta de que puedes confiar en ti, que puedes decir voy a hacerlo y cumplirlo, aunque puedes trazar un plan, puedes despertarte un día sin ganas, y aún así, hacer lo que dijiste. Eso vale más que cualquier logro externo, porque cuando dominas eso, lo externo llega por consecuencia, no por casualidad, por coherencia, y aquí es donde la mayoría falla. Quieren resultados consistentes, con acciones intermitentes, quieren claridad, pero viven en la distracción, quieren respeto, pero no se respetan en privado, y la vida no funciona así. El universo no responde a lo que dices querer, responde a lo que haces con lo que ya tienes, con tu tiempo, con tu energía, con tu enfoque. Y si hoy, en este momento, tú decides dejar de negociar con tu comodidad, si decides obligarte a actuar, incluso en los días grises, vas a ver cómo todo empieza a moverse. Pero no esperes fuegos artificiales, no es aplausos, no esperes validación inmediata. Es un camino silencioso, un camino donde el único testigo eres tú, donde el único aplauso que importa es el de tu conciencia, donde cada día es una batalla, pero también una construcción de ti mismo. Y eso, nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede darte la disciplina. Nadie puede darte el impulso. Eso se entrena, se cultiva, con el paso del tiempo. Oblígate a moverte, oblígate a crecer, oblígate a ser esa versión de ti que sabes que existe, aunque aún no la veas con claridad. Porque esa versión está al otro lado de tu compromiso, al otro lado de tu repetición, al otro lado de esos días en los que hiciste lo correcto. Cuando nadie te veían, ahí está tu poder, ahí está tu ventaja, ahí está la raíz de todo lo que quieres. A Napoleon Hill lo escribió así: no esperes, el tiempo nunca será justo. Empieza donde estás y trabaja con las herramientas que tengas. Hazlo con miedo, hazlo sin resultados, hazlo con dudas, hazlo como puedas, pero hazlo, porque la acción diaria no solo produce avance, produce identidad, y la identidad lo es todo. Tú no te conviertes en exitoso cuando alcanzas una meta. En exitoso cuando cada día vives como alguien que no negocia su palabra, cuando haces lo difícil sin negociar, cuando haces lo incómodo sin aplazar, cuando haces lo que dijiste, aunque nadie te lo exija. Esa es la diferencia entre la masa y los que marcan historia. La masa espera el momento en el que crea historia, lo fabrica la masa, se adapta al clima emocional del día. El que marca historia se impone como su propio clima. La masa busca excusas, el que construye busca razones para seguir. Y tú puedes elegir a cuál grupo perteneces.
No por tu pasado, Ann, no por tu contexto, no por tu talento, sino por tu acción diaria, tu acción silenciosa, tu acción disciplinada. La acción es el puente entre lo que sueñas y lo que vives, y ese puente no lo cruza quien duda, lo cruza quien se obliga, quien se levanta una vez más, quien ajusta su mente cada mañana, quien se recuerda cada día quién es y hacia dónde va. Oblígate a tomar acción, porque cada vez que lo haces, le estás diciendo a tu futuro: estoy listo, estoy viniendo por ti, no estoy esperando milagros, estoy creando los míos, y eso te hace libre, porque ya no dependes de nada externo para moverte. Tu compromiso se ha vuelto más fuerte que tu excusa, tu visión más fuerte que tu miedo, tu propósito más fuerte que tu cansancio, porque cuando el propósito es más fuerte que el cansancio, no hay día malo que te detenga. No hay crítica que te desvíe, no hay distracción que te robe el foco. Actuar se vuelve tu lenguaje, el movimiento, tu respuesta, el trabajo interno, tu revolución diaria. Ya no te defines por lo que sientes, sino por lo que haces con lo que sientes. Y eso es libertad. Es la libertad de no ser víctima de tu estado de ánimo. La libertad de no necesitar que todo esté bien para dar lo mejor de ti. La libertad de responder con acción, aunque todo en ti quiera parar. Ahí es donde empiezas a separarte, no con discursos, no con frases bonitas, con hechos, con la repetición diaria de tu decisión, hasta que tu mente entienda que ya no mandan las excusas, mandas tú, y cuando tú mandas, todo cambia, porque ya no eres esclavo de la pereza, ni del miedo, ni del mañana empiezo, ya no procrastinas. Priorizar se vuelve automático. Elegir lo difícil se vuelve un hábito. Y cada día que haces eso, tu cerebro reescribe la historia de quién eres. Te conviertes en un arquitecto interno. Alguien que no solo construye resultados, sino que construye estructura. Columna vertebral mental, columna vertebral emocional. ¿Y sabes qué pasa cuando construyes eso? Cuando otros caen, tú te sostienes. Cuando otros frenan, tú avanzas. Cuando otros esperan señales, tú ya estás en marcha. Why eso se nota, se siente, porque tu energía cambia, tu postura cambia, tu mirada ya no es la misma, ya no suplicas resultados, los provocas, ya no deseas transformación, la encarnas, ya no hablas de lo que vas a hacer, simplemente lo haces. Eso es liderazgo personal, eso es maestría, eso es disciplina auténtica, y es lo que Napoleon Hill enseñaba. Más allá de toda técnica, dominarte a ti mismo es la base de toda riqueza y toda grandeza y todo legado. Tú no puedes liderar a nadie si no te lideras primero. No puedes inspirar a nadie si no te inspiras con tus propios actos. No puedes cambiar el mundo si no estás dispuesto a cambiar tu rutina. Y aquí viene algo importante. No esperes que el entorno te motive, porque muchas veces el entorno no va a entender lo que haces. Te van a llamar obsesivo, te van a decir que estás exagerando, que no necesitas esforzarte tanto, que puedes tomártelo con calma. Y tú tienes que ignorar todo eso, no porque no te importe, sino porque sabes algo que ellos no ven. Tú no estás aquí para ser promedio, estás aquí para cumplir con una visión que lleva años tocando tu puerta. Y si no respondes ahora, esa puerta se va a cerrar. La oportunidad no espera a los tibios, no insiste ante los que dudan, no regresa a quienes la ignoraron demasiadas veces. Por eso, el momento es ahora, no mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando sientas que es el momento ideal. El momento ideal lo construyes tú, con tu decisión, con tu acción, con tu capacidad de hacer que las cosas pasen, aunque todo diga que no es el momento. Y cuando adoptas esa actitud, empiezas a vivir en otro nivel. Mente se vuelve más aguda. Tu cuerpo responde con más energía. Tus hábitos empiezan a alinearse solos, porque ya no los fuerzas desde afuera, los vives desde dentro. Y eso te hace imparable. No porque no falles, sino porque ya no te defines por tus fallos. Te defines por cómo respondes, por cómo te levantas, por cómo no negocias con la parte de ti que quiere rendirse. Napoleon Hill Lowe escribió con toda claridad: la autodisciplina comienza con el dominio de tus pensamientos. Si controlas tu mente, controlas tu comportamiento, y si controlas tu comportamiento, puedes construir cualquier destino que elijas, pero no hay atajos, no hay fórmulas mágicas, solo repetición, solo acción, solo la elección diaria de avanzar, aunque no tengas ganas, aunque nadie te aplauda, aunque no veas recompensa inmediata. Hazlo igual,
Hazlo porque sabes quién quieres ser. Hazlo porque ya estás cansado de traicionarte. Hazlo porque dentro de ti vive una versión más fuerte, más disciplinada, más poderosa, que está esperando que la actives. Y la forma de activarla no es visualizándola solamente, es comportándote como ella, aún antes de que se manifieste. Es actuar desde tu futuro, no desde tu pasado. Es tomar decisiones hoy, que honren el resultado que quieres mañana. Esa es la llave. No preguntes qué debes hacer, pregúntate, ¿cómo actuaría esa versión mía que ya logró lo que yo quiero? Y luego, actúa así. Actúa con hambre, con determinación, con fe inquebrantable en tu capacidad de sostenerte, aunque todo tiemble. Porque eso es lo que hacen los que vencen. No es que el mundo se ordene, se ordenan a sí mismos, y desde ese orden, dominan lo que otros solo desean. Porque si no te ordenas a ti mismo, serás gobernado por tus emociones, y las emociones son como el viento, cambian, te sacuden, te llevan a lugares que no elegiste. Pero tú no naciste para ser movido por el viento, naciste para ser raíz, para ser centro, para ser roca en un mundo de arena. Y eso solo se logra con repetición, con estructura, con el hábito consciente de elegirte, una y otra vez, aunque estés cansado, aunque estés roto, aunque estés solo. No necesitas sentirte listo, solo necesitas moverte. ¿Y sabes qué pasa cuando lo haces por suficiente tiempo? Tu cuerpo empieza a obedecer tu mente. Tus pensamientos se alinean con tu propósito. Tu entorno empieza a reflejar tu energía porque el universo no responde a tus intenciones, responde a tu vibración. Y la vibración se eleva con acciones congruentes, con hábitos alineados, con la firmeza de decir, esto es lo que soy, aunque todavía no se vea. Actuar como si ya fueras esa versión tuya que admiras. Esa es la verdadera fe. No es esperar que todo llegue. Es comportarte como si ya lo tuvieras. Why is that attitude? Arrasa porque no es arrogancia, es certeza. La certeza de alguien que ya no necesita más pruebas, porque ya decidió confiar. Confía en ti, incluso cuando tu mente te traicione, incluso cuando el mundo dude de ti, incluso cuando no haya resultados visibles. Hazlo igual, porque cada día que actúas desde tu visión, estás reprogramando tu destino. Estás dejando de vivir desde el miedo y comenzando a vivir desde el compromiso. Y el compromiso, cuando is real, no se rompe por cansancio, no se desvanece por duda, no se apaga por silencio. El compromiso real es el que grita en tu interior, hoy también lo haré, aunque nadie me esté mirando. Ese grito silencioso, ese eco de responsabilidad interna, es lo que forja verdaderos guerreros. No los que hablan de disciplina, sino los que la viven, los que la aplican cuando es más difícil, cuando duele, cuando arde, cuando parece que no sirve de nada, porque ahí, justo ahí, estás sembrando lo invisible, y quien siembra lo invisible, siempre cosecha lo extraordinario. Pero tienes que sostenerte, no por la motivación, sino por la integridad, por el pacto contigo mismo que no estás dispuesto a romper. Y si rompes, vuelves. No te hundes, te reordenas y sigues, porque quien se disciplina de verdad, no busca perfección, busca consistencia, y esa consistencia día tras día, crea una fuerza interior que no necesita ser vista, porque se siente. Es la fuerza de quien camina sin permiso, de quien se construye sin testigos, de quien decide que su legado no será casualidad, sino consecuencia. ¿Y qué pasa cuando vives así durante años? Te conviertes en un líder silencioso, alguien que no necesita gritar para ser escuchado, alguien que no necesita probar nada, porque su sola presencia lo dice todo. Y créeme, el mundo reconoce esa energía, la respeta, la sigue, la imita, pero nadie puede copiar tu esencia, porque tu esencia se construyó con lo que nadie vio, con lo sí que diste cuando todo dentro de ti quería decir no, con las veces que te obligaste a accionar, cuando todo el mundo te decía que descansaras. Esa es tu marca, esa es tu autoridad, y no importa si nadie la valida hoy, lo importante es que tú la vivas, aunque tú la encarnes, que tú la hagas tuya, porque cuando tú vives en coherencia con lo que sabes que eres capaz de ser, el respeto llega, los resultados llegan, el impacto llega, pero no antes, nunca antes. Primero viene el proceso, el silencio, la incomodidad, las dudas, el trabajo interno. Y si tú te atreves a atravesarlo, sin rendirte, sin desviarte, sin dejarte sabotear, al otro lado está la versión de ti que te espera con los brazos abiertos, a la que lo logró, la que venció la tentación de abandonar,
la que convirtió el dolor en poder. Pero nadie te la puede entregar. Esa versión no se hereda, no se compra, se gana, se vive, se encarna. Y empieza ahora con una sola decisión. Hoy también lo haré. Hoy también me obligo. Hoy también doy el paso, aunque el mundo no me vea. Porque no es para el mundo. Es para ti, para tu dignidad, para tu alma, para ese reflejo en el espejo, que por fin podrá decir, estoy cumpliendo. Y ese día, ese instante, valdrá más que cualquier meta, que cualquier cifra, que cualquier reconocimiento, porque habrás conquistado lo único que de verdad importa a ti mismo. Porque conquistarte a ti mismo es la única victoria que no te puede quitar nadie. Ni al fracaso, ni a la crítica, ni la perdida. Y cuando lo entiendes, dejas de correr detrás del reconocimiento, porque te das cuenta de que no lo necesitas. Tú no estás aquí para demostrar, estás aquí para ser. Estás aquí para sostener tu visión, incluso cuando el mundo no la entienda. Porque ser tú mismo en un mundo que intenta moldearte constantemente es uno de los actos más valientes que existen. Y solo puedes sostener esa valentía si te entrenas día tras día en la disciplina del alma. No hablo de la disciplina mecánica, hablo de la disciplina profunda. Y es que nace del respeto que tienes por tu propósito. Esa que no depende de si tienes ganas, porque no está dirigida por tu emoción, sino por tu decisión. Esa disciplina es la que construye imperios, la que transforma biografías comunes en historias que trascienden, la que separa al aficionado del maestro, la que convierte cada momento ordinario en una oportunidad de transformación. Y esa disciplina no se enseña, se vive, se encarna, se repite hasta que se convierte en identidad. Y cuando eso pasa, ya no necesitas pelear con tu mente, porque tu mente entiende que ya no manda ella. Manda tu visión, manda tu pacto, manda ese acuerdo sagrado contigo mismo que decidiste no romper, pase lo que pase. Pero para llegar ahí, vas a tener que atravesar muchas versiones rotas de ti, muchas versiones cómodas, muchas versiones saboteadoras. Vas a tener que enfrentarte a tu yo más débil y decirle gracias por lo que fuiste. Pero ya no te necesito. Ni eso duele. Duele soltar las excusas que te protegieron durante años. Duele dejar atrás los hábitos que te daban alivio, aunque te estaban destruyendo. Duele mirar al espejo y aceptar que no has sido todo lo que puedes ser. Pero ese dolor es necesario, ese dolor es sagrado. Es el umbral entre el tú de antes y el tú que estás a punto de construir. Y si te atreves a cruzarlo, si te atreves a sentirlo sin huir, sin taparlo, sin disimularlo, vas a emerger más fuerte, más claro, más peligroso para tus propias limitaciones. Porque quien ha pasado por su noche oscura y no se ha rendido, camina distinto. Habla distinto, decide distinto. Y tú puedes ser esa persona, pero tienes que cruzar el fuego. Y cruzar el fuego significa actuar cuando todo en ti quiere parar. Significa avanzar cuando tu ego te grita que no vale la pena. Significa repetir, 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 hasta que se vuelva parte de ti. No busques atajos, no busques motivación pasajera, no busques fórmulas mágicas, busca profundidad, busca estructura, busca un sistema de acción diario que no dependa del clima externo. Tú no eres un globo al viento, eres un guerrero mental, y los guerreros no reaccionan, responden, no improvisan, se preparan, no se rinden, se adaptan. Y eso requiere una nueva conversación contigo, una conversación honesta, una conversación valiente. Pregúntate, ¿hasta cuándo voy a seguir traicionando mi visión? ¿Hasta cuándo voy a seguir actuando como si tuviera todo el tiempo del mundo? ¿Hasta cuándo voy a seguir esperando el momento perfecto, sabiendo que no existe? El momento perfecto no llega, el momento perfecto se crea. Y se crea cuando dejas de negociar con tus emociones y empiezas a ejecutar tu estándar. Sí, ejecutar tu estándar, no lo que puedes hacer, lo que decidiste que vas a hacer. Esa diferencia lo cambia todo, porque hay gente que actúa según su energía, y hay gente que actúa según su identidad, y tú decides en qué grupo vives. Si eliges vivir desde tu identidad, vas a notar que ya no hay tanto ruido, porque ya no necesitas preguntarte qué hacer, ya lo sabes, ya lo decidiste, ya lo convertiste en regla interna. Ni eso te liberan, porque la claridad te libera. La estructura te da espacio. While it is bien dirigida, te da poder, no el poder sobre otros. El poder sobre ti sabrá tu foco, sobre tu tiempo, sobre tu intención. Y desde ahí,
Ya no vives como víctima de tus días, sino como autor de tu historia. Eso es lo que enseñó Napoleon Hill. No solo pensar en grande, sino actuar en grande, día tras día, incluso cuando nadie te mira. Porque el verdadero crecimiento no ocurre en el escenario. Ocurre en el entrenamiento silencioso, en los hábitos que nadie aplaude, en las decisiones que tomas cuando estás cansado, pero igual decides cumplir. Esa repetición es tu entrenamiento. Esa repetición es tu camino. Y si hoy, ahora, decides volver a ti, a tu promesa, a tu visión, a tu verdad, entonces ya has ganado, porque el día que eliges comprometerte contigo más allá de tus excusas, día comienza tu verdadera libertad. Tu libertad real comienza cuando ya no necesitas sentir para ser, cuando actuar se vuelve parte de quien eres, cuando tu palabra tiene más peso que tu estado emocional, y ahí todo cambia. Ahí dejas de ser un espectador y te conviertes en protagonista. Ya no reaccionas, respondes, ya no sobrevives, diseñas, ya no esperas señales, las provocas con tu convicción diaria, porque el compromiso verdadero no se nota cuando todo va bien, se nota cuando hay dudas, cuando hay cansancio, cuando hay ruido, y aún así eliges tu visión, porque eso es lo único que no puede negociarse, tu visión. Si tienes una visión clara, lo demás es ruido. Si sabes quién quieres ser, no te vas a dejar arrastrar por quien fuiste ayer. ¿Quieres saber por qué muchas personas fallan? Porque quieren cambio sin incomodidad, quieren transformación sin renuncia, quieren resultados sin identidad, y eso no existe. Tú no puedes vivir como alguien común y esperar resultados extraordinarios. Tienes que elevar tu estándar. Tienes que obligarte a pensar como tu yo del futuro y actuar hoy como si ya lo fueras. Esa es la verdadera coherencia, a no fingir, encarnar, no convertir. Y eso empieza con una sola pregunta. ¿Qué haría hoy la versión de mí que ya lo logró? Esa versión no se rinde, no se queja, no aplaza, se mueve, porque no actúa desde el miedo, sino desde el deber, desde el pacto, desde la claridad. Esa versión tuya vive con propósito. Y el propósito no es una frase bonita que pones en tu biografía, es una fuerza interna que ordena tu vida, una brújula que guía tus decisiones, una voz que no se apaga, aunque estés rodeado de dudas. Y si tú escuchas esa voz, si decides respetarla más que a tus excusas, vas a empezar a vivir con otro nivel de energía, no la energía del entusiasmo momentáneo, sino la energía del enfoque brutal, de la intención real, de la acción alineada. Y cuando vives así, ya no necesitas motivación diaria, dirección. Y la dirección es mucho más poderosa que la emoción, porque la emoción cambia, pero la dirección permanece. La emoción sube y baja por tu visión. Tu visión es inamovible cuando tú decides hacerla innegociable. Y ahí aparece la verdadera disciplina. La disciplina no es sacrificio, es alineation, no es sufrimiento, es soberanía, es la capacidad de decir sí a lo que te acerca, y no a lo que te aleja, sin explicaciones, sin drama, solo decision. Y esa decisión repetida, día tras día, cambia tu estructura mental, cambia tu lenguaje interno, cambia la forma en que te paras frente al mundo, porque ya no estás esperando validación, estás ejecutando visión. Ya no te preguntas si estás listo, te preguntas si estás siendo coherente, y cuando la coherencia domina tus días, el resultado es inevitable, no inmediato, pero sí inevitable. ¿Lo dudas? Mira la historia. Nadie que haya vivido desde su propósito real terminó igual. Todos los que sostuvieron su visión más allá de sus emociones, cambiaron su entorno, cambiaron su generación, cambiaron el mundo, pero todo comenzó igual que tú, con una elección, con una incomodidad, con un día en el que no querían, pero lo hicieron igual, y ese es tu día hoy. Hoy, no necesitas cambiar todo, solo necesitas hacer lo que sabes que tienes que hacer, aunque no tengas ganas, aunque estés cansado, aunque parezca que no sirve de nada, hazlo igual, porque eso te fortalece, porque eso te define, porque eso le muestra a tu subconsciente que tú mandas, no tu pereza, no tu miedo, no tu entorno, tu Ezekiel Potter, que siempre ha sido tuyo, solo que lo habías olvidado, pero ahora lo recuerdas, y al recordar quién eres, ya no puedes volver a ser quien eras. El que recuerda su fuerza, ya no tolera su debilidad. El que recuerda su propósito, ya no negocia con distracciones. El que recuerda su misión, ya no vive por defecto, vive por diseño. Y si tú estás dispuesto a vivir por diseño, entonces prepárate, porque no será fácil,
Pero sí será real, y lo real vale la pena. Oblígate a tomar acción, no por obligación externa, sino por respeto interno, porque hay una versión de ti que te está mirando desde el futuro, esperando que hoy no la traiciones. Esa versión sabe que puedes, sabe que tienes dentro lo necesario, solo está esperando que lo actives, y lo activas con movimiento, con decision, con ese pequeño paso que das, aunque el miedo esté gritando, aunque la pereza esté susurrando, aunque tu mente te diga mejor mañana, no, hoy, ahora, una y otra vez, hasta que no te reconozcas, hasta que digas lo logré, no por suerte, sino porque me obligué a ser quien dije que sería. La verdadera fuerza no hace ruido, no grita, no pide reconocimiento, solo actúa, día tras día. Paso, sin importar cuántas veces caiga, sin importar cuántas veces el mundo le dé la espalda, porque la fuerza real no se mide por la apariencia, se mide por la capacidad de sostener tu estándar, aunque nadie lo vea. Ese es el tipo de fuerza que transforma, la que se construye en los días que nadie publica, en las mañanas donde nadie te aplaude, en las decisiones pequeñas, constantes, silenciosas, que poco a poco te convierten en otra persona, una más firme, una más coherente, una más respetada, aunque no busque respeto, porque cuando vives en alineación con lo que sabes que debes hacer, tu sola presencia empieza a hablar por ti, y no hace falta explicar nada. Tu energía lo dice todo, tu comportamiento lo refleja todo, tu disciplina grita más fuerte que cualquier discurso motivacional. Eso es lo que pocos entienden, que no necesitas decir quién eres, solo necesitas actuar como tal una y otra vez, hasta que el mundo ya no pueda ignorarlo. Napoleon Hill lo sabía, por eso enseñaba que el éxito duradero no es cuestión de velocidad, sino de constancia, no es cuestión de suerte, sino de ley, la ley de la causa y efecto, la ley de la siembra y la cosecha, la ley del esfuerzo sostenido. Y esa ley no falla, puede tardar, pero no falla, porque el que siembra todos los días con disciplina, termina cosechando resultados que parecen milagros, pero que en realidad son consecuencias de haber sido fiel cuando era más fácil rendirse, consecuencias de haberse obligado a actuar cuando otros estaban esperando señales, y tú puedes vivir esa consecuencia, pero tendrás que pagar el precio, y el precio no es dinero, es enfoque, es renuncia, es incomodidad, es la voluntad de elegirte todos los días, aunque tengas 1000 razones para posponer. Ese es el precio, y pocos están dispuestos a pagarlo. Por eso la mayoría vive en frustración, porque quieren resultados premium con hábitos baratos, quieren transformación profunda, con esfuerzo superficial, pero la vida no funciona. Así en la vida te da lo que sostienes, no lo que deseas. La vida te da lo que practicas, no lo que prometes. La vida te da lo que repites, no lo que imaginas. ¿Y tú qué estás repitiendo? Esa es la pregunta que puede cambiarlo todo, porque tu vida hoy es el reflejo de tus repeticiones. Y si cambias lo que repites, cambias lo que recibes. Es simple, no es fácil, pero es simple. De la acción diaria a una práctica espiritual, una afirmación de quién eres, una meditación en movimiento. Entonces incluso los días duros tienen propósito. Incluso el cansancio se vuelve combustible. Incluso el silencio se vuelve afirmación, porque sabes que estás haciendo lo correcto, aunque nadie lo vea, aunque no lo puedas medir aún, aunque no haya palmaditas en la espalda. Tú sabes why. Tú sabes que cada día que accionas, estás moldeando tu carácter, estás haciendo músculo mental, estás afinando tu enfoque, y llega un momento en el que actuar correctamente ya no cuesta tanto, porque tu mente ha sido reeducada, ya no hay tanta resistencia, ya no hay tanto ruido en solo acción. Y ahí entras en estado, en flujo, en un ritmo interno donde ya no dudas, simplemente avanzas. Esa es la maestría. La maestría no es hacerlo perfecto, es hacerlo tan consistentemente que ya no necesitas forzarlo. Y cuando llegas ahí, el juego cambia, porque lo que antes te costaba esfuerzo, ahora te sale natural. Lo que antes era una lucha interna, ahora es parte de tu ADN, Ani. Cuando eso pasa, ya no se trata de disciplina, se trata de identidad. Ya no se trata de empujarte, sino de expresarte, porque ahora actuar como tu mejor versión ya no es una meta, es tu base, es tu normalidad, y desde ahí todo se vuelve posible. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que no necesitas nada externo para comenzar, solo necesitas tu voluntad, tu compromiso,
tu decisión. Nadie te puede quitar eso. Nadie te puede impedir accionar. Nadie puede sabotear tu repetición diaria. Excepto tú. Y si tú decides no sabotearte, si tú decides sostenerte, si tú decides disciplinarte, entonces no hay nada ni nadie que pueda detenerte, porque lo único que te ha detenido hasta ahora ha sido tu falta de decisión sostenida. Y eso puede cambiar hoy. Este es el día en que puedes mirar atrás y decir, aquí fue donde empecé a convertirme. No porque lo logré todo hoy, sino porque hoy dejé de fallarme. Anoy dejé de soltarme la mano. Anoy elegí y me sostuve en esa elección. Haz de esta elección tu práctica. Haz de esta práctica tu identidad. Haz de esta identidad tu legado. Y el mundo ya no podrá negarte, porque tú mismo ya no lo harás. Porque cuando ya no te fallas, el mundo deja de tener control sobre ti. No porque cambie el mundo, sino porque cambias tú. Ese punto de quiebre silencioso es el nacimiento de una vida distinta. Pero nadie te prepara para el momento en que avances. Solo. Cuando tú sí estás cumpliendo, y los demás no lo entienden. Cuando decides ser disciplinado, y te llaman obsesivo. Cuando el mundo te pide que afloje, pero tú ya no sabes vivir sin propósito. Ahí es donde muchos retroceden, porque se sienten solos. Porque creen que ir contra la corriente es un error. Pero tú no estás aquí para encajar. Estás aquí para liderar. Estás aquí para construir. Estás aquí para ser la excepción, no la regla. Y si eso implica quedarte solo en algunos tramos del camino, acéptalo, asúmelo, agradece esa soledad, porque es en ella donde se afina tu enfoque, donde se purifica tu compromiso. Si de verdad estás haciendo esto por ti, o por la validación externa, y si lo estás haciendo por ti, entonces la soledad no es castigo, es confirmación. Confirmación de que tu camino ya no necesita ser aprobado. Confirmación de que tu disciplina no necesita testigos. Confirmación de que tu propósito ya está por encima de tu comodidad. Y desde esa claridad puedes avanzar con una fuerza que no grita, pero transforma. Ahora bien, tienes que entender algo profundo. Vas a fallar sí, vas a fallar, vas a cometer errores, vas a tropezar, vas a tomar decisiones incorrectas. Y eso es parte del proceso. El fracaso no es el final, el fracaso es el mensajero. Es el maestro. Es la oportunidad de reordenarte con más precisión. Pero si no actúas por miedo a fallar, entonces ya estás fallando. Porque no estás haciendo, y quien no hace, nunca crece. Tú necesitas fallar, necesitas ensuciarte, necesitas equivocarte, porque en ese caos aparente estás expandiendo tu conciencia. Cada error te acerca más, si lo oséis bien. Cada caída te da información, si la escuchas con humildad. Cada obstáculo te entrena, si lo enfrentas con convicción. Napoleon Hill no enseñaba que el éxito era lineal. Enseñaba que el éxito era una consecuencia de la persistencia, de la voluntad de seguir incluso cuando no había evidencia de que valía la pena. Y esa es tu prueba. Esa es tu guerra interna. Puedes seguir actuando cuando no ves resultado. Puedes seguir construyendo cuando no hay reconocimiento. Puedes seguir disciplinado cuando todo en ti te pide descansar. Si la respuesta es sí, entonces ya eres parte del 1%. Ya estás fuera de la masa. Ya estás en la frecuencia de quienes cambian su historia. Pero ahora necesitas sostenerte, día tras día, hora tras hora, decisión tras decisión. Y para sostenerte, necesitas recordar por qué comenzaste. No puedes olvidar tu causa. No puedes perder de vista tu visión. Tienes que alimentar esa llama constantemente. Tienes que recordarte a ti mismo quién eres, a dónde vas y por qué no puedes volver atrás. No es una motivación externa, es una conversación diaria contigo. Es una afirmación constante. Yo no estoy aquí para rendirme. Yo no vine a negociar mis estándares, yo vine a cumplir con mi visión. Y cuando repites eso, con el cuerpo, con los actos, con el comportamiento, entonces tu entorno se alinea, tu energía cambia, tu identidad se consolida. Y la vida empieza a girar a favor tuyo, no porque todo se vuelva fácil, sino porque tú te vuelves más fuerte. El compromiso a largo plazo hace eso. Te vuelve a alguien que puede sostener cosas grandes, porque ya se entrenó con las pequeñas. Y eso es lo que necesitas entender. Si no puedes ser fiel a lo pequeño, nunca podrás manejarlo grande. Por eso, los pequeños hábitos cuentan. Por eso, la acción de hoy cuenta. Por eso, ese momento en el que piensas en rendirte, es el momento más sagrado de todos. Porque si ahí eliges seguir,
Has vencido a tu versión más débil. Y cuando vences a tu versión más débil una y otra vez, llega un día en que simplemente ya no vuelve. Porque no la alimentaste. Porque no le diste espacio. Porque la reemplazaste con acción. Y esa acción es tu nueva identidad, tu nueva energía, tu nuevo nivel. Y desde ese nivel, el mundo ya no se ve igual. Ya no te afecta lo mismo. Ya no te duele lo mismo. Porque tú ya no eres el mismo. Eres más claro, más fuerte, más centrado. Y todo comenzó con una decisión: obligarte a actuar. Día tras día, aunque doliera, aunque costara, aunque no tuvieras ganas. ESA Decision te está convirtiendo en alguien que puede sostener un destino extraordinario. El precio de convertirte en tu mejor versión no es bajo, y tampoco lo será nunca, porque la grandeza nunca se entrega en bandeja. Se exige, se provoca, se arranca a la vida con intención, con sangre, con disciplina. Y sí, cargar con tu visión es un peso, pero es el único peso que vale la pena llevar. Porque mientras otros se doblan por llevar culpas, tú te fortaleces por sostener tu causa. Ese es el peso que te eleva. El peso de alguien que ya no vive por impulso, sino por diseño. De alguien que ya no actúa desde la emoción, sino desde el acuerdo interno que hizo consigo mismo. Porque eso es lo que eres ahora, alguien que ha hecho un pacto silencioso, un compromiso no negociable. Un yo lo haré, que no depende del clima, ni del estado de ánimo, ni del ruido externo. Ese pacto se honra con actos, con repeticiones, con decisiones diarias que, una a una, construyen destino. Y no un destino cualquiera, uno sólido, uno alineado, uno que puedas mirar de frente con orgullo dentro de unos años y decirte: esto lo construí yo, con mis pasos, con mi voluntad, con mis acciones diarias, cuando nadie lo entendía, cuando nadie lo validaba, cuando yo mismo dudaba, porque la duda va a estar. La duda no desaparece, solo aprende a callarse cuando tu acción habla más fuerte. Eso es lo que hacen los que avanzan, no eliminan el miedo. Actúan, no esperan certeza, la construyen con movimiento, y ese movimiento es sagrado, es el que te permite salir del estancamiento, del letargo emocional, del falso confort, de esperar que algo o alguien venga a rescatarte. Nadie viene. Y eso es lo más liberador que puedes entender, porque si nadie viene, entonces tú eres responsable, tú eres el inicio y el final, tú eres la causa. Y cuando asumes eso, entras en otro nivel, en el nivel donde ya no buscas culpables, solo buscas soluciones, donde ya no consumes motivación ajena, sino que produces energía propia, donde ya no te defines por lo que ocurre, sino por cómo respondes a lo que ocurre. Ese es el poder que tienen los que se obligan a tomar acción. Ya no dependen del caos externo, ya no buscan condiciones ideales, ya no necesitan validación, porque entendieron que el poder estaba siempre en ellos. Solo había que activarlo, y se activa con movimiento, con disciplina, con constancia. Ahora bien, hay una verdad que nadie te dice. Habrá días en los que no quieras levantarte, días en los que todo te parezca inútil, días en los que el progreso se vea tan pequeño que sientas que nada vale la pena. Pero ahí es donde se define el juego. No en los días fáciles, no en los días donde te sientes imparable, sino en los días en los que todo se te viene encima, y tú igual eliges actuar. Esos días son los que te forjan, esos días son los que te separan del resto, esos días son los que te hacen. Y cuando sostienes esos días, cuando los conviertes en parte de tu entrenamiento, dejas de temerlos, dejas de evitarlos, porque sabes que ahí, en medio de esa tormenta interna, estás siendo forjado como el acero, con presión, con fuego, con silencio. Y cuando el fuego te respeta, ya no te equima, te templa. Es por eso que debes tomar acción, no solo por los resultados, no solo por los logros, sino porque esa acción diaria te transforma, te moldea, te libera de la vieja identidad que ya no te representa. Tú no eres tus excusas, tú no eres tus fracasos, tú no eres tu pasado, tú eres lo que eliges repetir hoy. Y si hoy eliges moverte, si hoy eliges cumplir, si hoy eliges avanzar, entonces ya estás ganando, porque estás creando. Y todo lo que creas en la acción diaria permanece no importa si es invisible, no importa si nadie lo nota, tú lo estás notando, tu energía lo sabe, tu cuerpo lo reconoce, y ahí se crea una confianza nueva, una seguridad que no grita, una certeza que no necesita defensa, porque ya no es creo que puedo hacerlo, es sé quién soy cuando lo hago. Esa identidad
vale más que cualquier meta, porque con ella, cualquier meta se vuelve alcanzable, no porque se vuelve fácil, sino porque tú te vuelves más fuerte, más claro, más centrado, más comprometido con tu causa que con tu comodidad. Y cuando vives así, descubres que los resultados llegan, no porque los persigas desesperado, sino porque los atraes con tu nivel, a tu nivel de acción, tu nivel de enfoque, tu nivel de congruencia. Y si hoy todavía no estás viendo frutos, no te detengas. Tal vez solo estás a días, a semanas, a unos pasos de convertir todo en visible. Pero si te frenas ahora, si rompes tu ritmo, si traicionas tu constancia, nunca lo sabrás. Guaya el precheo, di nunca saberlo, es demasiado alto. No low pegs. Paga el precio de la disciplina, el precio de la acción diaria, el precio de tu transformación, porque ese precio vale cada gota de sudor. Paga el precio, porque es el único que te hará libre. No el precio del arrepentimiento, no el precio del que habría pasado sí. Ese es el costo de los que abandonan, de los que sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron, de los que tenían el fuego, pero no el coraje de sostenerlo. Tú no vas a ser uno de ellos, porque ahora lo sabes. Sabes lo que eres capaz de crear si no te detienes. Sabes lo que puedes construir si no rompes la cadena. Sabes que cada día que haces lo correcto, aunque no haya aplausos, aunque no haya reconocimiento, estás sembrando una historia que no vas a tener que explicar, porque se va a notar. Tu energía va a hablar por ti, en tu mirada, va a hablar por ti. Tu presencia va a decirlo todo, porque está sostenida en horas de repetición, en miles de decisiones que nadie vio, pero que tú sí respetaste. Esa es la diferencia. Y esa diferencia la crea tu acción diaria. No hay fórmula más poderosa, no hay secreto más grande. Es simple lo que repites, te define, lo que haces cada día, te programa, lo que sostienes, te moldea. Y si eliges sostener visión, sostener propósito, sostener el estándar que prometiste, entonces no hay destino que no puedas alcanzar, porque no se trata del resultado, se trata de lo que te vuelves en el proceso, y el proceso nunca miente. El proceso es el espejo, te muestra exactamente en qué nivel estás, y también te da la oportunidad, cada día, de elevar ese nivel. No saltos gigantes, no necesitas cambios dramáticos, solo necesitas hacer lo correcto, una vez más, y después otra, y después otra. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que todo eso está en tus manos. No depende de nadie más, no depende de tu entorno, no depende de que te entiendan, ni de que te apoyen, ni de que te den permiso. Tú ya tienes permiso, porque naciste con propósito, porque fuiste diseñado. Porque dentro de ti ya vive la versión que sueñas. Solo está esperando que la actives con tu acción. Y esa activación no viene de la teoría, viene de la práctica, de la disciplina, del compromiso innegociable. Napoleon Hill lo sabía. Por eso escribió que la autodisciplina es el puente entre tus metas y tus logros. No es la emoción, no es la suerte, es la acción repetida con enfoque. Y ese puente no se cruza en un salto, se cruza paso a paso, con cada sí que le das a tu compromiso, con cada no que le das a tu debilidad. Y si lo haces suficiente tiempo, cruzas, y al otro lado, no solo están los resultados, está la versión de ti que no pensabas posible. Esa que no solo cumplió, sino que inspiró. Esa que no solo llegó, sino que construyó camino para otros. Esto que haces hoy, no solo es por ti, es por los que vienen después. Es por los que te están observando en silencio. Es por los que un día van a decir, si él pudo, yo también. Pero para que eso pase, tienes que sostener, tienes que seguir. Tienes que obligarte, incluso cuando ya no haya nada externo que te lo exija, porque cuando ya no hay presión externa, solo queda tu carácter. Y2 character se forma en los días grises, en los momentos donde la única voz que queda es la tuya. Y si esa voz es firme, si esa voz es clara, si esa voz dice, vamos, seguimos, no hemos terminado, entonces el mundo puede temblar, que tú no te caes. Y eso no se aprende en los libros. No se enseña en un curso, se cultiva con cada acción, con cada decisión, con cada sí que eliges darte a ti mismo, cuando nadie lo está viendo. Y en esa intimidad contigo, en esa lealtad con tu estándar, es donde se crea la diferencia entre los que alcanzan y los que se quedan viendo, entre los que construyen y los que se lamentan, entre los que lideran y los que se esconden. Y tú ya sabes a qué grupo perteneces, lo sabes, porque estás aquí. Lo sabes porque decidiste escuchar esta voz. No para,
sentirte bien, sino para activarte, a no para emocionarte, sino para responsabilizarte. Y si llegaste hasta aquí, entonces estás listo para sostenerte, para no buscar más afuera, para no depender más de empujones externos, para mirar tu reflejo y decir, si nadie me motiva, me motivo yo. Si nadie me aplaude, me aplaudo yo. Si nadie me cree, me creo yo. Ese es tu nuevo estándar. Why no haste for? Gritarlo solo hace falta vivirlo. No hace falta gritarlo, solo hace falta vivirlo. Porque en este punto, ya no estás construyendo solo resultados, estás construyendo una identidad, una que no depende del éxito externo, sino de la coherencia contigo mismo. Y esa identidad no tiene precio, porque, una vez que la forjas, nadie puede quitártela. Ni el fracaso, ni la crítica, ni la caída. Porque, incluso si todo lo demás desapareciera, tú sabrías reconstruirte. No desde cero, sino desde experiencia, desde conciencia, desde el poder de quien ya aprendió a sostenerse solo, y eso is invincible. El mundo te podrá mover, pero no sacudir, te podrá desafiar, pero no quebrar, porque dentro de ti ya hay algo que no sé, algo que no se rompe, algo que dice, ya no puedo volver atrás, y ves quién soy cuando me sostengo, y no pienso traicionarme otra vez, y esa frase, esa afirmación silenciosa, es el inicio de todo. Es cuando dejas de buscar atajos, dejas de preguntarte cuánto falta, dejas de dudar si vale la pena, porque ya no haces las cosas solo por el resultado, las haces porque es lo que haces, porque es quien eres, porque no hay otra opción, cuando has decidido vivir con estándar. ¿Y sabes qué pasa cuando vives así durante años? La repetición se vuelve respeto, la constancia se vuelve reputación, la disciplina se vuelve magnetismo. La gente no sabe explicar por qué, pero te empieza a escuchar distinto, a ver distinto, a tomarte en serio, porque tu energía ha cambiado, porque tu forma de estar en el mundo ya no depende de la aprobación, depende de tu acuerdo contigo mismo. Y eso impone, no por arrogancia, sino por coherencia, porque ya no hay contradicción entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Y esa coherencia no se improvisa, se construye con años de sostenerte, de despertarte cuando no querías, de repetir cuando no había resultado, de ser fiel a tu visión, cuando todos la llamaban locura, y en el fondo, lo sabías, sabías que no era locura, sabías que no era exageración, era compromiso, era conciencia, era amor propio en su forma más elevada, porque el amor propio no es solo descanso, ni afirmaciones, ni indulgencia emocional. Es disciplina, es repetition, es exigencia, es mirarte al espejo y poder decir, estoy haciendo lo que dije que haría. Y si no lo estás haciendo, es decirte hoy, vuelvo a empezar. Hoy me levanto, hoy no me abandono. Ese lenguaje interno es el que te salva, ese entrenamiento silencioso es el que te forja. Y si lo sostienes, el mundo cambia contigo. Pero aquí es donde debes tener más cuidado, cuando ya has avanzado, cuando ya tienes resultados, cuando ya estás más lejos que antes, porque ahí es fácil aflojar, es fácil mirar lo que has logrado y olvidar lo que te trajo hasta aquí. Nunca lo olvides, fue la acción, fue la constancia, fue la decisión diaria de no fallarte. No cambies eso por comodidad, no traiciones tu estándar por placer momentáneo, no reemplaces tu hambre por conformismo disfrazado de gratitud. Agradecer no es aflojar, agradecer es sostener, es decir gracias. Y sigo, gracias, y todavía no he terminado en gracias, pero no he llegado al límite de lo que puedo ser, porque mientras tengas aliento, tienes posibilidad, mientras tengas tiempo, tienes responsabilidad, mientras tengas visión, tienes camino por construir. Y si lo construyes con intención, cada día suma, incluso los lentos, incluso los que duelen, incluso los que parecen no moverte. No subestimes el poder de seguir, porque el éxito no es siempre explosivo, a veces es silencioso, a veces es una línea recta de decisiones incómodas que nadie ve, hasta que todo cambia, y cuando todo cambia parece repentino. Pero tú sabes que no lo fue, tú sabes que fueron años de disciplina, horas de enfoque, miles de sí, y no colocados con intención. Y cuando alguien te diga qué suerte tuviste, solo sonríe, porque no fue suerte, fue estructura, fue sacrificio, fue responsabilidad emocional, fue acción, día tras día, y eso es lo que nadie puede imitar. Tu proceso, tu constancia, tu capacidad de hacer lo correcto,
Aunque el mundo no lo entienda, esa capacidad es tu diferencia, y también es tu legado, porque en el fondo, lo que construyes no es solo para ti, es para todos los que vendrán después, para todos los que aún no saben que pueden, pero que un día van a verte, y decir, si él pudo, yo también. Y ese día, todo va a tener sentido, las caídas, las dudas, las noches sin ganas, todo, porque fuiste fiel, porque te obligaste a seguir, porque elegiste lo difícil, cuando nadie te exigía hacerlo. Y eso es el mayor acto de grandeza, porque obligarte a actuar no es castigo, es dignidad, es decirte a ti mismo, no me voy a dejar caer tan fácil. Vale más que mi estado de ánimo, mis compromisos son sagrados, incluso cuando nadie me vigila. Esa es la diferencia entre los que intentan, y los que logran, entre los que prueban, y los que transforman, entre los que se emocionan, y los que construyen. Porque construir es otra cosa. Construir no es motivación, es estructura. No es inspiración, es repetition. No es brillo, es base sólida. Y para construirte como una base firme, necesitas dejar de ceder a la pereza, ceder al autosabotaje, ceder al impulso de posponer lo que sabes que te hace bien. Oblígate, porque si no lo haces tú, el entorno te empujará hacia lo que no elegiste, y vivir empujado es vivir sin libertad. Oblígate, no para castigarte, sino para recordarte que tú eres el arquitecto, el responsable, el dueño de tu dirección. Y cuando entiendes eso, cuando te tomas en serio ese nivel de responsabilidad, ya no te dejas llevar por lo que los demás hacen, porque ellos no conocen tu visión, ellos no tienen tu historia, ellos no van a construir lo que tú sueñas. Así que no vivas pidiendo permiso, no vivas esperando comprensión. Hazlo porque lo decidiste, hazlo porque lo elegiste. Hazel Pork, ya entendiste que cada día cuenta, cada repetición cuenta, cada acto de disciplina suma. Y un día, cuando mires atrás, vas a ver que nada fue en vano, ni los errores, ni los caídas, ni los días en los que lo hiciste todo, y nadie lo notó. Todo formó parte de tu estructura. Todo fue parte del diseño, todo contribuyó a convertirte en alguien que ya no negocia consigo mismo. Y esa persona se crea en la superficie, se crea en lo profundo, en lo invisible, en lo que no se publica, en lo que no se grita. Es esa parte tuya que se forma cuando haces lo que debes, aunque estés cansado, aunque estés frustrado, aunque no veas resultado, y esa parte es la que te va a sostener cuando todo lo demás falle, cuando las emociones no estén de tu lado, cuando el entorno no te aplauda, cuando los resultados tarden más de lo esperado, porque te has convertido en alguien que no depende de motivación, sino de compromiso. Y cuando el compromiso se vuelve tu estado natural, ya no necesitas fuerza de voluntad, ya no peleas contigo mismo, solo avanzas, solo haces lo que toca, sin drama, sin postergaciones, porque ya entendiste que cada acción correcta es una afirmación de quién eres. Y tú no eres alguien que se rinde, tú no eres alguien que olvida su palabra, tú no eres alguien que necesita ser empujado, tú eres alguien que se empuja a sí mismo, no por presión externa, sino por visión interna. Ni eso te convierte en una anomalía, porque la mayoría espera condiciones ideales. Tú no, tú creas las condiciones, tú te haces el espacio, tú conviertes cada situación en parte de tu entrenamiento, y entrenar no significa hacerlo perfecto. Entrenar significa repetir, corregir, persistir. No se trata de cuántas veces lo haces bien, se trata de cuántas veces lo haces. Punto. Porque el que repite sin parar, termina haciéndolo bien, termina dominándolo, termina incorporándolo. Y cuando lo incorporas, ya no lo fuerzas, lo fluís, ya no lo dudas, lo vives. Esa es la meta. No una vida perfecta, sino una vida donde tus mejores hábitos ya no se discuten, se ejecutan. Y esa vida solo llega a quienes se obligan, porque hay que obligarse muchas veces, antes de que se vuelva natural. Hay que repetir lo incómodo, antes de que se vuelva familiar. Hay que hacerlo difícil, hasta que deje de sentirse imposible. Y en el proceso, te haces imparable. No pork to do te. Salga bien así, no porque nada te detiene. Porque la diferencia entre el que alcanza su visión y el que la entierra, es solo una. El primero siguió. Siguió cuando era aburrido, siguió cuando nadie lo miraba, siguió cuando nadie creía, siguió cuando no había aplausos. Y tú puedes ser esa persona, porque ahora tienes el mapa. Y el mapa no es externo, está dentro de ti, está en tu estructura, en tus actos,
actos repetidos con intención, actos sostenidos con enfoque, actos respaldados por tu estándar. Y ese estándar ya no puede ser negociado, porque si negocias contigo mismo, ¿con quién no vas a negociar? Tú eres tu límite, o tu empuje. Tú eres tu freno, o tu impulso. Tú eres tu excusa, o tu ejecución. Y hoy puedes decidir cuál de esos lados va a ganar. No necesitas cambiar el mundo hoy, solo necesitas hacer lo correcto, una vez más, una repetición más, un acto más que le diga a tu mente: sí, este es mi camino, sí, estoy en control. Así estoy cumpliendo. Este es el momento, el instante donde decides si todo esto fue solo otra motivación pasajera, o el principio de una nueva identidad. Porque ahora, no se trata solo de actuar, se trata de honrar tu proceso. Se trata de mirar todo lo que ya has aguantado, todo lo que has sostenido, todo lo que has peleado internamente, y entender que no fue en vano. A nada fue en vano, ni las lágrimas ni los kairis, ni los días donde solo querías desaparecer, porque esos días te estaban entrenando para el día en que por fin aceptas que no viniste a vivir a medias, que no naciste para vivir limitado, reaccionando, escondiéndote de tu potencial. Viniste a crear, viniste influir, viniste a dejar huella, y esa huella solo se imprime cuando caminas con firmeza, cuando sostienes lo que dices que eres, cuando conviertes tu palabra en ley. Ese es tu verdadero poder. No tu talento, no tu inteligencia, tu integridad, tu capacidad de decir lo haré y luego hacerlo. Sin testigos, sin premios, sin escenario. Porque si necesitas público para dar lo mejor de ti, entonces no estás comprometido, estás actuando. Pero si lo haces igual, aunque nadie te vea, entonces has despertado, has cruzado, has roto con tu versión anterior. Y lo que te espera del otro lado no es solo éxito, es libertad, la libertad de ser tú, sin excusas, la libertad de caminar con la frente en alto, sabiendo que nada, ni nadie te regaló lo que lograste, te lo ganaste, con sudor, con disciplina, y esa es la clase de éxito que no necesita explicaciones, porque cuando llegas, nadie puede decir que fue suerte, porque viste lo que otros no quisieron ver, aguantaste lo que otros no aguantaron, actuaste cuando otros dudaron, y eso te pone en una categoría distinta. No mejor, pero sí más firme, más clara, más alineada con lo que verdaderamente viniste a hacer. Y si todo esto arde dentro de ti, es porque lo sabes, porque una parte de ti lo ha estado gritando desde hace años: despierta, muévete, no te traiciones. Más a hoy, no estás aquí por casualidad, estás aquí porque estás listo, porque has probado todas las excusas, y ninguna te llevó donde querías, porque ya estás harto de las promesas rotas que te haces, son porque estás listo para cumplir. De verdad, con todo, y si te preguntas, ¿cómo empiezo? La respuesta es simple: empieza ahora, con lo que tienes, donde estás, como puedas. No importa si es perfecto, importa que lo hagas. No importa si es lento, importa que no pares. No importa si aún no lo entiendes todo, importa que te comprometas con lo que ya sabes, y lo que ya sabes es esto: tienes dentro de ti todo lo necesario para construir una vida extraordinaria. Solo necesitas una cosa: obligarte a actuar, día tras día, hasta que se vuelva parte de ti, hasta que no puedas vivir de otra manera. Porque ese es el verdadero éxito: no vivir motivado, vivir obligado por tu propia grandeza. Este es el llamado en la voz que no puedes seguir ignorando. El reflejo que por fin estás dispuesto a enfrentar. La verdad que ya no puedes seguir enterrando, porque no se trata solo de mejorar, se trata de decidir, de tomar la vida por el cuello y decir: voy a construir esto con mis manos, con mis pasos, con mis caídas, con mis cicatrices, porque es mi vida, y nadie más la va a vivir por mí. Ya no más excusas, ya no más autoengaño, ya no más esperar la validación que nunca llegará, ya no más dependencia del clima, de las ganas, del momento perfecto. Oblígate, no porque sea fácil, sino porque es necesario. Oblígate, porque si no lo haces tú, el mundo te empujará hacia una versión que no elegiste. Y si vas a ser empujado, que sea por tu propósito. Si vas a ser arrastrado, que sea por tu visión en sí. Vas a cansarte, que sea construyendo algo que realmente vale la pena, porque esta vida es tuya. Y es ahora, no mañana, no después, no cuando todo esté alineado. Es ahora. Ahora es cuando das el primer paso. Ahora es cuando rompes con tu historia. Ahora es cuando decides que, a partir de hoy,
tu palabra se cumple. Tu enfoque no se rompe, en tu visión no se diluye. Y cuando llegue la duda, porque llegará, tú vas a responder con movimiento. Y cuando llegue el miedo, porque llegará, tú vas a actuar con más fuerza. Y cuando llegue el cansancio, porque llegará, tú vas a recordar quién eres. Eres el que se obliga. Eres el que cumple. Eres el que se levanta. Eres el que sostiene. Eres el que no negocia con su propósito. Eres el que hace lo que dijo, aunque nadie lo exija. Ese eres tú. Y si aún no te reconoces en esa versión, haz lo que sea necesario para convertirte en ella. Empieza por donde puedas. Pero empieza. Muévete. Hazlo, porque la libertad que buscas no está al final del camino. Está en el acto de caminar, en el acto de decidir, en el acto de hacer lo que dijiste, día tras día, incluso cuando nada afuera te lo pide. Esa libertad te está esperando, pero no se entregan, se gana, se merece, se construye, con sudor, con repetición, con fuego. Y si estás dispuesto a arder, vas a renacer en así que hazlo, no mañana, no cuando te sientas listo. Hazlo ahora, oblígate a tomar acción, día tras día, y conviértete, de una vez por todas, en quien viniste a ser. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, imagina lo que aún está por despertar. Suscríbete para recibir más contenido que te inspire a crecer, actuar y transformar tu vida. Te deseo un día lleno de fuerza, claridad y propósito. Que hoy sea el primer paso hacia todo lo que mereces. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el poder está dentro de ti.